Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar de nombres y variables reservadas en Python. Eh, eh, en este proyecto de conocer a Python para manejar ciencia de datos. Es un proyecto pues de didáctica de la ciencia de datos en la que se requiere la habilidad para manejar el lenguaje Python como una manera de utilizar los algoritmos del Machine Learning en ciencia de datos. Entonces hoy vamos a ver nombres de variables y palabras reservadas. Como norma general, nos dice Alan Downey de que los programadores eligen nombres significativos para sus variables. Esto permite documentar el para qué se usa la variable. Eso permite pues como referenciarse bien o guardar bien la información de cuál es el sentido de la variable o a qué se refiere o qué valores guarda. Y los nombres de las variables pueden tener una longitud arbitraria, pueden estar formados por letras y números, pero deben comenzar siempre por letra en Python. Y aunque es aceptable usar mayúsculas, por convención no se hace. Y si lo hace, recuerde que hay una distinción importante. Por ejemplo, Bruno con B mayúscula al inicio y Bruno con B minúscula al inicio son dos variables diferentes para Python. Y el guión bajo también se utiliza mucho, también es legal y se usa a menudo para separar nombres con múltiples palabras, como mi nombre o precio del café colombiano. Es decir, uno puede escribir una variable que se llame mi nombre, así, escribirlo mi, guión, nombre. Esa sería una manera de nombrar una variable. Otra sería precio del, precio subguión del subguión café subguión colombiano. Esas maneras de nombrar las variables. Uno cuando quiere distinguir que se refiere a nombres de variables en Python, le ponemos la tilde invertida. Si delimitamos con tilde invertida, él lo reconoce como nos lo presenta en fuente Python. Y si intenta dar una variable, darle a una variable un nombre ilegal, obtendrá un error de sintaxis. Entonces, veremos, bueno, cuáles serán nombres ilegales. Bueno, pues Alan Downey nos presentó algunos ejemplos. Por ejemplo, en el que el nombre de la variable empieza con número, donde esa variable va a guardar esta cadena de caracteres grandes, filler, por ejemplo. Entonces, ese será ilegal y cuando lo corremos, él nos dice error de sintaxis. Si le quitamos el número y lo dejamos simplemente en trombones, ahí sí nos genera que no hay ningún problema. O si ponemos trombones 76, tampoco hay problema. Entonces hay maneras de hacerlo legal o ilegal. La parte ilegal es si empieza, una manera es si empieza con número y otra manera es se utiliza el símbolo de dólar para la variable que aquí lo puso más pesos, eso es ilegal. Se nos dice el que hay un error de sintaxis. Y otro es si utiliza palabras reservadas del lenguaje Python, en este caso class, que es una palabra reservada de Python para algunos objetos de Python, como son las clases. Miren que aquí también nos va a dar error de sintaxis. Nos dice syntax error, invalid syntax. Nos dice que hay error de sintaxis, pero, por ejemplo, si a clases no le pones, por ejemplo, la E, pues ahora no hay problema. Entonces, es decir, si ya te cambias, te sales de utilizar la palabra reservada, pues ya no hay ningún problema. Miren que las palabras reservadas las colorea diferente a las palabras que no son reservadas del lenguaje. Bueno, aquí nos explica por qué fue que nos fallaron allá y nos muestra que Python tiene 28 palabras reservadas que son and, continue, else, for, import, not, rise, assert, def, except, from, in or return, break, del, exec, global, is, pass, try, class,
el if, finally, if, lambda, print y white. 28 palabras reservadas de Python. Entonces, miren que lo que pasa cuando las pones, si las utilizas para crear una variable. Si el intérprete se queja de alguno de sus nombres de la variable, usted no sabe por qué, compruebe si está en la lista. Miremos, pues, saliendo de la presentación, que si utilizamos una de esas, pues, por ejemplo, si utilizamos and, se sabe que es una palabra reservada porque no la coloreó de entrada en rojo en estas líneas de código. En cambio, and y termina en ella, ¿no? Entonces, es muy fácil de reconocer las palabras reservadas de Python. Y si quieres utilizarla para definir una variable, te dice sintaxis error. Eso es todo lo que les quería decir en esta tercera sección del capítulo 2 de Alan Downey sobre pensar como programador con Python. Muchas gracias.